bienvenidos y amados ahí en esta hora, en medio del discipulado, así que es una alegría poder estar juntos realmente y para aprender, para disponer nuestras vidas, nuestros corazones en esta noche, amén. Así que vamos a disponer nuestras vidas. Estamos acá con la pastora Angie, amén. Así que estamos obviamente haciendo la primera transmisión del discipulado los dos juntos, así que vamos a tratar de operar obviamente todo lo que hacemos, todas las cámaras, ¿no? Obviamente acá los dos compartiendo el discipulado, así que bienvenida, mi amor. Amén. Muchas gracias, ¿no? Al pastor Michael, gracias a cada uno de ustedes por que podemos estar juntos a través de Facebook Live, así que les damos la bienvenida al discipulado y muchas bendiciones, les mandamos un abrazo. Como Michael les decía, vamos a estar haciendo todo desde acá, así que empecemos. Amén. Sí, va a ser de mucha bendición. Así que te animamos de que en este instante puedas disponer tu vida, tu corazón, no te distraigas con otra cosa. Es el tiempo de poder enfocarnos en la enseñanza, en la instrucción de la palabra del Señor. Prepara tu cuaderno de notas, prepara tu Biblia. Vamos obviamente a escudriñar las Escrituras en esta noche. Así que te animamos de que puedas estar atento. Esperamos de que se encuentren bien, de que estén bien abrigados. Bueno, el día de hoy, ¿no? Desde temprano amaneció sumamente frío, con las nevadas obviamente y que se han pronosticado y todo lo demás. Amén. También comentar, ¿no? Antes de empezar el discipulado, de que el día de hoy, ¿no? 15 de septiembre, creo que todos ya hemos visto en las noticias, ¿no? Cómo se han firmado ese acuerdo de paz en Estados Unidos, ¿no? Entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y Bahrein. Realmente son señales evidentes del cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? De que cada día está más cerca nuestra redención, amén. Cada día está más cerca la venida del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir velando y orando y por sobre todas las cosas, amando al Señor con todo nuestro corazón. Amén, ¿no? Y es justamente, ¿no? Lo que el Señor nos llama a esperar su venida, a desear su venida, y acuérdense, para nosotros es ganancia. Amén. Amén. Todo esto es para nosotros lo mejor que nos puede pasar. Así que venga lo que venga, estamos con el Señor, y la advertencia, ¿no? Es estar siempre de la mano del Señor, no te separes por nada. Son muchas señales que el Señor nos está dando y tenemos que estar listas en cada una de ellas. Amén. Es verdad. Así que tenemos que seguir en oración. También tenemos que orar por el país, ¿no? Aparte de la pandemia, aparte obviamente y de tener todos los cuidados necesarios cada uno de nosotros, y también por los incendios, ¿no? En la chiquitanía boliviana en el oriente, nuevamente hay que orar por eso. O sea, mucho, hace un año estábamos viviendo lo mismo y ahora obviamente hay que seguir orando para que realmente ahí las autoridades puedan ser responsables y poder obviamente ahí sofocar los incendios, poder obviamente controlarlos y que realmente el Señor los ayude. Amén. Amén. Muy bien, así que vamos a orar en esta hora. Vamos a empezar entregando este tiempo al Señor. Amén. Señor amado, queremos darte las gracias por esta hora, gracias por el discipulado que tenemos cada semana, los días martes. Queremos pedirte, Padre, de que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas. Instrúyenos en tus caminos, Señor. Padre, que esta lección sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Así que estamos en el tema ¿qué hace sonreír a Dios? Amén. Así que estamos compartiendo. La pasada semana hemos tenido una entrevista que ha sido de mucha bendición. Hemos estado compartiendo con Car realmente ahí el trabajo que se realiza con todos los niños en situación obviamente ahí de calle, todo aquella gran necesidad que se tiene que cubrir. Realmente ha sido una tremenda bendición. Si tú no viste el discipulado de la pasada semana, te animo de que lo puedas volver a ver. Está tanto en el canal de YouTube como también está en lo que es en la página de Facebook de la Congre. Amén. Amén. Así que vamos a continuar con el tema que es ¿qué hace sonreír a Dios? Amén. Estamos Amén. hablando acerca de 5 puntos que provocan los 5 actos de adoración que hacen sonreír al Señor. Amén. Amén. ¿No? Qué importante, ¿no? Es saber cómo el Señor desea que nosotros le saquemos una sonrisa. Amén. No hay nada más hermoso que el Señor esté contento con nosotros. Amén. Así que vamos a seguir abundando en este tema. Qué precioso es saber que tenemos que agradar al Señor con todo nuestro corazón. Así que tenemos que hacer todas las formas posibles agradar al Señor. Lo más importante que
tú tienes que tener en tu vida es agradar a Dios. Amén. Amén. Agradarlo, eso es lo máximo. Amén. Así que vamos a seguir aprendiendo. Amén. Amén. Es verdad. Así que estamos estudiando acerca de los 5 actos de adoración que hacen sonreír al Señor. 5 aspectos. Hemos avanzado ya el primer punto que habla acerca de que el Señor sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Eso ya lo hemos compartido, ¿no? Hace 2 semanas atrás. Y realmente el Señor sonríe cuando lo amamos por encima de todas las cosas, cuando lo ponemos en primer lugar, por encima, obviamente, y de la familia, por encima, obviamente, del trabajo, por encima de cualquier otra cosa. Él está primero. Amén. Hemos estudiado también el segundo punto, que habla acerca de que el Señor sonríe cuando confiamos en Él completamente. Amén. O sea, si algo que le encanta al Señor es de que confiemos en Él, pero completamente, que no haya duda en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, ¿no? De que la duda echa a perder, obviamente, ahí todo lo que nosotros podemos llegar a conseguir en el Señor. Así que amemos al Señor confiando en Él, pero plenamente al 100%. Amén, amén, qué importante es confiar en el Señor, ¿no? Y es algo que el Señor ha estado desarrollando en este tiempo, ¿no? En Amén. Nuestras vidas, con la pandemia, con todo lo que ha pasado, incertidumbres. Es ahora donde tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Tienes que estar seguro, tienes que estar segura que si el Señor te tiene en sus manos, nada malo va a acontecer. Amén. 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 Es verdad. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar con el tercer punto, que habla acerca de el Señor sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Amén. Así que lo puedes ver ahí en tu pantalla en esta hora. El Señor sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Y es lo que vamos a empezar a desarrollar en esta hora. Amén. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Amén. Así que acordémonos de que estamos tomando de ejemplo la vida de Noé. Amén. Noé fue un hombre de Dios que realmente agradó el corazón del Señor. Estamos tomando estos 5 actos de adoración acerca de todas las actitudes, las conductas, el comportamiento que tuvo Noé para con el Señor. Y en este punto estamos hablando acerca de que el Señor ama cuando lo obedecemos de todo corazón. Es lo que hizo Noé. Realmente salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones del Señor. Él no dijo: construye cualquier bote que quieras, Noé. No. Él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. O sea, cuando el Señor le dice, ¿no?, a Noé que construya el arca, no le dijo: bueno, construíla como te parezca, sino de que le dio todos los detalles del tamaño, de la forma, cómo lo iba a construir. Acordémonos de que el Señor es un Dios de detalles. Amén. Al Señor le encanta ser detallista. Amén. Amén, qué importante, ¿no? Es como el Señor hizo todo, ¿no? Amén. Y Él, como Michael nos decía el anterior martes, no había nada, ¿no? No había absolutamente nada a disposición de decir que cómo uno pueda confiar en hacerlo en sus fuerzas. Exacto. Noé tenía que confiar en el Señor, ¿no? Amén. Tenía que confiar en el Señor plenamente. Amén. Así que es un gran ejemplo la vida de Noé. Es verdad. Amén. Así que leamos por favor Génesis capítulo 6 del versículo 18 al 22 en esta hora. Vámonos ahí en nuestras Biblias, por favor, a Génesis capítulo 6, desde el versículo 18 al 22. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Versículo 19. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se coma, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Amén. Wow, qué glorioso. Amén.
Entonces, en el versículo 22 vemos cómo Noé se apegó a todas las instrucciones del Señor. O sea, Noé realmente tuvo la virtud de que hizo conforme a cada una de las directrices que el Señor le indicaba, y qué corazón más fiel. Amén. Amén. Entonces realmente tenemos que aprender acerca de este varón y cómo se desenvolvió en cuanto a la fidelidad que tenía para con el Señor. Tenemos que aprender obviamente cómo este varón llegó a agradar el corazón del Señor. Cuando obedecemos al Señor de todo corazón, por supuesto que eso lo hace sonreír. Amén. Lo que Dios busca es obediencia, obediencia de todo corazón. Amén, así es, ¿no? Es obediencia impresionante en la vida de Noé, ¿no? Cómo él pudo agradar el corazón del Señor con esa simple obediencia al Señor, ¿no? Parece algo sencillo de llevar, ¿no? Pero es algo que el Señor realmente observa, pule en la vida de cada uno de sus hijos, ¿no? Una obediencia plena, no sin pero, sin porqués. La pregunta es cuánto estamos obedeciendo al Señor. Amén. Y tenemos que hacerlo con todo el corazón. Amén, es verdad. Amén, o sea, obediencia ahí al Señor. O sea, antes de que nos importe, digamos, qué es lo que digan los demás, qué es lo que digan las personas, no. Lo que primero nos tiene que importar como hijos de Dios es qué es lo que dice Dios acerca de nosotros. Y obedecerlo, amados, por supuesto que trae, pero recompensas realmente ahí asombrosas. Amén. Amén. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11. El versículo 7 en esta hora. Hebreos 11:7, nota lo que dice la palabra. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Amén. Wow, qué asombroso. Y acá obviamente vemos la fe de Noé, vemos obviamente cómo el Señor realmente lo bendijo, y acerca de cosas que ni siquiera aún se veían. O sea, es asombroso realmente cómo el Señor llegó a usar a Noé. Amén. Porque de cosas que no se veían, como acabamos de leer, Noé se mantuvo fiel. Amén. Y acordémonos de que en ese entonces nunca había llovido sobre la tierra y los barcos no eran muy comunes, ¿no? O sea, Noé vivía en una situación geográfica que estaba muy distante del mar incluso, o sea, del océano. Entonces, ver la fidelidad de una persona y llegar a seguir a cabalidad las instrucciones de Dios al pie de la letra, eso es obediencia. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Obediencia al pie de la letra, para que nosotros podamos obedecer todos los mandamientos, todas las escrituras, todo lo que encontramos en la palabra del Señor, obedecerlo a cabalidad. Amén, ¿no? Y qué importante, ¿no? La obediencia al Señor. Amén. De la nada, ¿no? Igual el Señor dice en Génesis que Él hizo las cosas de la nada. Amén. Él incluso dice que de su palabra salieron esas estrellas impresionantes, ¿no? Dijo, sea la luz. Amén. Fue la luz, ordenó todo por el poder de su palabra, y dice la Escritura que fue de la nada. El Señor puede hacer cosas de la nada. Y esa es la confianza que tenemos Amén. que tener, ¿no? En nuestra mente, pensando de que Él puede hacer las cosas de la nada. Amén. Es verdad, amén. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No obedeció ninguna instrucción. O sea, no es de que no desobedeció ninguna instrucción. O sea, todo conforme el Señor le había indicado, Noé lo llegó a obedecer. Amén. No llegó a desobedecer ni una sola instrucción. Y con toda exactitud, en tiempo y forma, de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso realmente es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír el Señor viendo a Noé? Amén. O sea, el Señor le dio, ¿no?, los tiempos, la forma, y Noé simplemente obedeció. Amén. O sea, qué glorioso. Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no las tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que el Señor nos pida sin reservas ni titubeos. O sea, qué asombroso. Realmente Amén. Cuando estudiamos, ¿no?, la vida de Noé, pero para quedarse con la boca abierta. O sea, cuando entendemos y nos ponemos en el contexto, ¿no?, y cómo Noé obedeció al Señor, cómo fue fiel, realmente es digno de admirar. Amén, ¿no? Y qué impresionante, ¿no? Que Noé obedeció todas las instrucciones, ¿no? Y cómo el Señor también respaldó, ¿no?, su obediencia. Amén.
podemos ver que cómo la mano de poder estaba sobre la vida de Noé, ¿no? Y qué impresionante es hacerlo todo sin titubear, ¿no? Sin pero, sin porqués. Amén. De hecho, Noé tuvo la virtud, ¿no? De nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por eso, ¿no? No es de que de repente el Señor le dijo, y quiero que construyas un arca, quiero que construyas un barco, lo vas a hacer de esta forma. Y no es de que Noé le dijo, sí, Señor, voy a orar, ¿no? O voy a esperar una confirmación, ¿no? No, o sea, Noé fue, pero realmente obediente. Lo cierto es de que nosotros tenemos que obedecer sin demora alguna. Amén. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Amén. O sea, cuando el Señor te pide hacer algo, cuando de repente, ¿no? Tú le das una instrucción a tus hijos y de repente esa instrucción la cumplen pero tarde, ya es desobediencia. O sea, cuando Dios nos manda algo a nosotros, pero nosotros es como que posponemos o decimos más tarde, o voy a seguir orando, no por una confirmación, eso, amados, ya es desobediencia. O sea, la obediencia tiene que ver con el tiempo. Cuando recibimos una instrucción de parte del Señor, cuando de repente leemos en las Escrituras, ¿no? De que no tendrás dioses ajenos delante de mí, de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es de cumplimiento inmediato. No es para que la pienses, no es para que la cuestiones, no es para que la puedas debatir, no es para ver si realmente ahí te sientes bien o no obedeciendo, no. Toda instrucción, todo mandamiento de parte del Señor, acordémonos, es de cumplimiento inmediato. Amén. La obediencia tiene que ver con el tiempo. Amén, así es, ¿no? Y cuán importante es el tiempo, ¿no? Amén. Y qué es lo principal, que tú puedas volverte sensible a la voz del Señor. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir cuando el Señor nos está pidiendo que hagamos algo, cuando el Señor desea que movamos, que hagamos y hacerlo rápido, ¿no? Cuando el momento que Él nos pide hacer algo. Y cómo tú vas a volverte una persona que es sensible a la voz del Señor, es orando. Amén. Dice, si yo hablo con el Señor, Él me va a responder. Dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, eso es el poder de la oración, ¿no? El poder de la oración que no es tan solo algo que yo pueda decir como un monólogo, sino que llega un momento en que el Señor te responde. Pero tienes que practicar la oración, practicar el ser sensible a la voz del Señor. De una vez que tú escuchas esa voz, comenzar a obedecer, pero sin reserva alguna. Amén. Sí, es verdad, mi amor. O sea, y realmente la obediencia trae bendición, ¿no? De parte del Señor. Así que acuérdate de ese concepto que acabamos de mencionar. La obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Amén. Entonces seamos realmente prontos a obedecer al Señor. O sea, cada vez de que aprendemos más de la palabra, de las Escrituras, cuando estés en oración y el Señor te mande algo, hazlo inmediatamente. Porque si lo pospones, ¿no? Y dices, sí, pero es que después, sí, es que más tarde, es desobediencia. Amén. Entonces, amén. La obediencia tiene que ver con el tiempo. El Señor no nos debe ninguna aclaración ni explicación de motivos cuando nos pide que hagamos algo. O sea, lo cierto, amados, es de que cuando el Señor nos da una instrucción, Él no tiene que darnos explicaciones, ¿no? Lo único que nos toca a nosotros es simplemente obedecer al Señor nuestro Dios. Tener esa actitud como la de Noé. Para entender podemos esperar, pero para obedecer no. Amén. Una vez más. Amén. Para entender podemos esperar, pero para obedecer no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca del Señor que una vida de estudios bíblicos. Amén. Amén. O sea que la obediencia instantánea, la obediencia inmediata, nos va a ayudar a crecer en el Espíritu, nos va a ayudar a madurar en el Señor, más que un montón de años de estudios bíblicos. Amén. Amén. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? De que si tú te dedicas, ¿no?, a estudiar la palabra, ¿no? Está bien, obviamente, estudiar. Pero si a la hora de estudiar la palabra no aplicas la obediencia, obviamente estás retrasando la madurez en tu vida espiritual.
Así que realmente este es un principio de mucha bendición. Amén. Y si nosotros revisamos en la palabra del Señor, no ha habido casi ningún profeta, no ningún siervo del Señor que ha sido desobediente, ¿no? Porque el Señor los escogía porque ellos eran obedientes, ¿no? Amén. A excepción quizás de Jonás, que al principio no quería, ya fue la pelea y todo el problema del pez y todo, ¿no? Pero ahí el Señor lo que Él se fija es en una obediencia que realmente se pueda ver en nosotros. Amén. Cuán importante es que seamos obedientes, y más en este tiempo. Amén. El Señor va a volver por una iglesia que esté resplandeciendo en obediencia a Él. Amén. Es verdad, amén. O sea, el Señor, como dice la pastora Angie, va a venir realmente por una novia obediente, una novia fiel, una novia que le dice, ven Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, amados, la obediencia instantánea, la obediencia inmediata, nos va a ayudar a crecer mucho más rápido en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Amén. Es como que a veces sí decimos, pero no entiendo esta parte de la palabra, pero ¿por qué el Señor nos manda esto? ¿Sabes qué? Cuando simplemente tú empieces a obedecer, después lo vas a llegar a comprender. Amén. O sea, no busques primero comprender una instrucción de parte de Dios para recién obedecer, porque te aseguro de que vas a dilatar, vas obviamente poner ahí estorbos a tu crecimiento espiritual. Entonces, ¿cuál es el principio que estamos estudiando? De que si tú vienes a recibir una instrucción de parte del Señor y no la comprendes, obedece, aunque no la entiendas, aunque no la comprendas. Y obviamente el principio habla de que cuando tú empieces a aplicar la obediencia, después vas a poder comprender, ¿por qué el Señor decía eso? Y es ahí cuando uno dice, el Señor tenía mucha razón. Amén, así es. Amén. Así es. Entonces, es una obediencia que no se cuestiona, ¿no? Y es algo que hay que ir desarrollando. Amén. ¿No? Que realmente se hable de nuestra generación, que ha habido personas que han obedecido al Señor con todo su corazón. Amén, es verdad. Amén. Así que obedecer abre la puerta al entendimiento. Amén. Obedecer, amados, abre la puerta al entendimiento. Así que no pongas objeciones, no pongamos, ninguno de nosotros objeciones de que, Señor, ¿por qué? ¿Pero para qué? Es que no entiendo, no comprendo. No, el Señor dice, obedéceme y después obviamente vas a ver el por qué. Amén. A veces intentamos ofrecerle al Señor una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. ¡Wow! Entonces, ahí, amados, tenemos que ser hijos de Dios, hijas de Dios integrales. No obedezcas lo que te conviene, sino que estamos llamados a obedecer todo el consejo de Dios que lo encontramos en las Escrituras, todo el consejo de Dios que lo encontramos obviamente en la Biblia. Amén. Entonces, lamentablemente a veces es como que uno obedece sí las partes que a uno le conviene, pero otras partes es como que uno de repente mira a otro lado. Por ejemplo, asistir a la iglesia, amados, no es de que si tenemos ganas o no, es un mandato. O sea, en este tiempo de pandemia, obviamente el domingo les he explicado de que aún no nos vamos a reunir, aunque obviamente puedan, dar flexibilizaciones de que sí, las iglesias ya se pueden reunir al 30% de la capacidad. No, o sea, es un riesgo. ¿Por qué? Porque imagínate que hay una persona asintomática, que de repente está así y por un descuido, de repente no se puso bien el barbijo, vino otra persona, está hablando y se contagia y un rebrote y hay complicaciones en la salud. O sea, no podemos poner en riesgo, y como pastores, no podemos poner en riesgo la vida de las personas, amén. Así que tenemos que tener mucha sabiduría. Entonces, cuando el Señor nos dice, congréguense, asiste a la iglesia, tenemos que hacerlo sin poner excusa alguna. ¿Cómo lo hacemos en este tiempo? Virtualmente, a través del internet. Congre desde las casas, tienes el discipulado, todas las reuniones que tenemos a través del internet. Amén. Así que no hay excusas para no congregarnos. Por ejemplo, hay otras personas que dicen, pero no diezmaré. O sea, si tú realmente crees en el Señor, que Él es el Señor tu Dios, tienes que obedecer todo el consejo de Dios. Y parte de ese consejo de Dios es ser fieles con tus ofrendas, tus diezmos al Señor. La 10ª parte de todo lo que recibimos le corresponde al Señor. Amén. Amén. O sea, igual otra instrucción cuando el Señor nos dice, lee la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra.
otra instrucción, pero no perdonaré a los que me lastimen, ¿no? O sea, cuando de repente tú dices, no, sí, la Biblia me dice que perdone, pero no quiero perdonar, obviamente estás retrasando el madurar en el Señor. La obediencia a medias es desobediencia. Si la palabra nos dice, tienes que perdonar a los que te han hecho daño, amados, estamos llamados a perdonar. No es de que si sientes, obviamente si quieres, no. Es un mandato de parte del Señor. Entonces la obediencia a medias es desobediencia. Amén. Cuán importante es obedecer en las sencillas cosas, ¿no? Amén. El hecho, ¿no? que Michael decía es algo muy importante, ¿no? Congregarse, el poder diezmar, es muy importante el perdonar. Todos esos factores, ¿no? Todos esos principios, ¿no? Que el Señor desea que lo hagamos de forma global, ¿no? No solo una cosa, pero después la otra no. El Señor realmente quiere que nos pongamos las pilas en todas las áreas, amén. Así que qué importante es obedecer al Señor en todo, ¿no? Amén. Y se nota, ¿no? Cuando hay una persona que es obediente, lo manifiesta en todo sentido de la palabra, ¿no? Es una persona que ama con todo su corazón, nunca va a poner un pero, ¿no? De congregarse, sino va a estar ahí, ¿no? Amén. A no ser por motivos de fuerza extraordinaria mayor, no va a poner ningún reparo ante las cosas del Señor, no va a tener ningún rechazo a partes de la palabra, sino que la va a amar. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Quizás hay cosas en las cuales tienes un cierto reparo. No, pídele, Señor, creo que no estoy recibiendo tu palabra, yo quiero obedecerte y ser fiel, amén, en todo aspecto. Amén. Amén. Es tal cual, o sea, rendirnos delante del Señor. Así que recuérdalo, la obediencia a medias es desobediencia. Si tú no estás obedeciendo con todo el consejo del Señor, lamentablemente estás en desobediencia. Amén. Y estamos estudiando acerca de que tenemos que nosotros alegrar el corazón del Señor. Hemos sido diseñados para hacer sonreír al Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios ama? Una obediencia total. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. Amén. Amén. O sea, cuando realmente obedecemos al Señor, tiene que ser pero con gozo, con alegría, no arrastras, no me dices que, no, así como que obligado, ¿no? Creo que a nadie le gusta, ¿no? Obviamente, y de repente que lo obedezcan, siento de que están renegando, ¿no? Obviamente, y con uno. Entonces Dios ama cuando somos obedientes, pero con una correcta actitud. Para eso vamos a leer el Salmo capítulo 100, el versículo 2. Amén. Nota lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 100, el versículo 2. Servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. ¡Wow! Amén. ¡Qué glorioso! Acá el Salmo 102 nos dice de cómo tenemos que realmente comportarnos con el Señor, ¿no? Dice que tenemos que servirlo con alegría. Amén. Dice que vengamos, nos presentemos ante Él con cánticos de júbilo. Amén. O sea que en todo tiempo en casa pon cánticos de alegría, de júbilo. Si hay un tiempo para la adoración, hay un tiempo para obviamente reposar en el Señor, está bien. Pero tampoco entres, ¿no? Obviamente, y en el estilo de música o digamos de canciones que sea un velorio, ¿no? Y parecería de que, y es como que uno se pregunta, ¿pero le estás cantando al Señor o a quién? ¿No? Y parecería de que todo es un lamento, de que todo es un desastre. O sea, si hay tiempos de adoración donde disfrutamos de la presencia del Señor. Pero no te olvides de los tiempos de júbilo, de alegría, porque dice, sirvan al Señor con alegría de corazón. Amén. Y lo cierto es que la obediencia produce esa alegría, ¿no? Amén. Cuando uno entiende qué es ser obediente, realmente ama el ser obediente al Señor, quitando toda rebeldía de su corazón, es un deleite, es algo que alegra el corazón. Amén. ¿No? Entonces es eso lo que tenemos que llegar, no la obediencia como algo que realmente es una carga pesada, ¿no? Muchas veces sí va a ser porque va a confrontarte, pero va a llegar un momento en que esa obediencia se va a convertir en un deleite. ¿Por qué? Porque amas al Señor. Amén. Amas obedecerle, quieres estar y agradar al Señor con todo tu corazón. Amén. Amén. No, y eso es cierto, ¿no? Y lo que dice la pastora Angie, ¿no? En el sentido de que la mejor forma de poder obedecer a alguien, amados, es amando a esa persona. Amén. O sea, cuando una persona ama a alguien, realmente la obediencia es natural, o sea, es automática. ¿Por qué? Porque amas a esa persona y simplemente no te cuesta obedecer.
porque estás obviamente ahí amando a esa persona. En nuestro caso, estamos amando al Señor nuestro Dios. Y cuando Amén. tú amas a alguien, wow, y esa persona te pide algo, obviamente lo haces, pero con alegría y de todo corazón. Amén. Es lo mismo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, que lo hagamos con alegría de corazón. Amén. Amén. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles en Santiago 2:23. Lo vamos a leer ahí en esta hora. Nota lo que dice la palabra en Santiago 2:23. Dice: Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Wow, qué glorioso, ¿no? Dice la palabra de que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue el resultado de todo ello? De que fue llamado amigo de Dios. Amén. Qué glorioso. O sea, amados, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando le creemos, eso se nos es contado por justicia. Producto de todo ello, tú vas a ser un amigo, una amiga de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios ama? Que le creamos. ¿Qué es lo que Dios ama? Que seamos obedientes. Y acuérdate, obedientes inmediatamente, ¿no? No posponer la instrucción divina, sino hacerlo, obviamente, lo más pronto posible. Amén. Amén. Que nos podemos, Santiago les habló, ¿no?, a los cristianos diciéndoles en Santiago 2:23 que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia, demostrando así que nuestra fe se manifiesta de forma visible en nuestras obras de obediencia. Amén. Y acá obviamente hay un concepto que es muy importante. La salvación, amados, todos lo sabemos y es un concepto que tiene que estar muy firme en tu corazón. La salvación es por gracia. Amén. Amén. O sea, la salvación en ningún momento es por obras. Por más de que tú hagas un montón de cosas, jamás vas a poder llegar a alcanzar la salvación por las obras. Amén. O sea, la salvación viene ¿por qué? Por creer en el Hijo de Dios. La salvación viene ¿por qué? Porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Acuérdate, ¿no? Una cosa es de que tú lo hayas recibido como tu Salvador, pero también lo tienes que recibir como tu Señor, como que aquel que gobierna sobre tu vida, y tú ahora eres obediente al Señor tu Dios. Sí. Y qué importante saber que la obediencia se demuestra con acciones, ¿no? Amén. No solamente de palabra, no decir, sí, pero yo obedezco, yo sé, ¿no? Eso solamente se queda en una intención, una buena intención. Pero cuando uno es obediente, lo demuestra. Amén. Lo manifiesta, lo hace, no pone peros, no pone porqués, simplemente lo hace, ¿no? No hay medias tintas, ¿no? Y eso es justamente lo que nos manifiesta, ¿no? Esta parte que Michael nos decía, que se va manifestando la obediencia de formas visibles. Exacto. Amén. Amén. Es verdad. Y este punto es muy importante, amados, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar acerca de lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 2, desde el versículo 14. Acá Santiago empieza a decir, ¿no?, de que son importantes las obras. Amén. Pero lo primero es la fe en Jesucristo. Cuando tenemos fe en Jesucristo, entonces tenemos la salvación. Dice la palabra, ¿no? Todo aquel que confiese a Jesucristo, ¿no?, que Él es el Señor, ¿no?, con su boca, dice que vamos a ser salvos, ¿no? Y si creemos con el corazón de que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice que vamos a ser salvos. Amén. Entonces viene la fe a nuestras vidas, a nuestros corazones. Creemos, somos salvos. Pero ahora que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, ahora que creemos en Él, como decía la pastora Angie, ahora tenemos que demostrar esa fe. ¿Con qué? Con las obras. Amén. Una vez que tienes a Jesucristo, ahora tienes que demostrar que Él habita en tu corazón. ¿Cómo? Con la obediencia. Amén. Y es lo que vamos a empezar a estudiar en Santiago 2, desde el versículo 14 al 22. Así que te pido de que puedas poner mucha atención a los versículos que vamos a leer en esta hora. Amén. Vamos a leer lo que dice la Escritura. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Amén. Wow, qué impresionante. Y es acá, amados, ahí cuando tenemos que entender ahí a cabalidad lo que se explica en Santiago capítulo 2. Hemos leído desde el 14 hasta el 22. Santiago empieza a decir, ¿no? Les empieza ahí a recomendar, si es de que uno tiene obras, ¿no? Pero viene un hermano, ¿no? De repente de la iglesia, viene una persona en necesidad y les dice, sí, pero es que no tengo sustento, no tengo con qué abrigarme, no tengo que comer. Y uno dice, sí, amén, voy a orar por ti, ¿no? Y dice de que si nosotros no ayudamos a esa persona, nuestra fe, wow, o sea, queda en la nada. Es estéril, ¿no? Es estéril completamente. Entonces, notemos esto. Incluso, ¿no? Obviamente va avanzando y Santiago, y en el versículo incluso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Amén. Wow, o sea, los demonios ahí tiemblan ante el nombre del Señor. O sea, un ateo es peor que un demonio. O sea, porque hasta los demonios por lo menos tienen la virtud de que creen en el Señor y tiemblan ante su presencia. Pero una persona que no toma en cuenta a Dios, que obviamente no tiene temor de Dios, es peor que un demonio. O sea, ¿a qué nos lleva todo esto, llamados? Dice la palabra, ¿no? Si tú crees en Dios, entonces automáticamente se tiene que evidenciar a través de tu vida esas obras. ¿Cuáles son esas obras de que creemos en Dios? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Tú estás recibiendo el discipulado, tú te estás dando el tiempo para instruirte en los caminos del Señor, para prepararte obviamente ahí para servir al Señor. Eso es ya las obras. Y de que estás manifestando tu fe a la hora de ¿qué? De congregarnos, a la hora de aprender en el discipulado de manera virtual, a través obviamente del internet, conectados todos juntos. Eso ya es una obra. Cuando tú empiezas a orar desde tu casa, cuando nos conectamos a orar juntos como hermanos, ¿no? Ahí en los horarios de oración de la congregación a través del internet, cuando te congregas los domingos, esas ya son las obras que estás demostrando tú de que Dios está primero. Amén. Cuando tú eres fiel, ¿no? En todo el consejo de Dios, ahí estás demostrando tu fe. Amén. Y hay una frase sumamente importante, ¿no? Que muchas veces se los hemos dicho, es de que uno no hace obras para ser hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien nosotros tenemos muy en claro, la salvación es por gracia, amén. Sino que es al revés, ¿no? Uno hace buenas obras porque es hijo de Dios, amén. Y esa es la consecuencia que uno va teniendo cuando va creciendo. O sea, tú no tienes que hacer nada para ganar el cielo, porque el Señor ya pagó todo el precio. Amén. Entonces llegamos a ser hijos de Dios, ¿no? Y justamente porque somos hijos de Dios, por lo tanto, es nuestra naturaleza, hacemos buenas obras. Amén. Y eso se refiere a la obediencia y todo lo demás que hemos estado hablando. Es verdad, amén. Como decía la pastora Angie, o sea, realmente si la fe no tiene obras, o sea, si no brota de nuestro corazón, queda en la nada. Amén. Amén. Y es más, en Santiago 2, capítulo 2, versículo 22 dice la palabra, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Está hablando acerca de Abraham. Cuando Abraham, obviamente, ofreció a su hijo Isaac. O sea, ¿cuál fue la fe de Abraham? Creer en Dios. Dios le pide a su hijo en sacrificio. Abraham evidenció la fe que tenía a través de la obra de ofrecer a su hijo Isaac. O sea, fue obediente. Al ser obediente, estaba evidenciando las obras de su fe. En otras palabras, amados, las obras vienen a perfeccionar nuestra fe. Es lo que dice el versículo 22, ¿no? Amén. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Cada uno de nosotros creemos en el Señor. Esa medida de fe que hemos recibido de parte del Señor ahora tiene que perfeccionarse, tiene que crecer. ¿Cómo se perfecciona tu fe? Con las obras. Amén. Siendo obediente, siendo fiel al Señor tu Dios, ayudando obviamente a las personas, bendiciéndolas, perdonando a los que te han hecho daño. O sea, cuando empezamos a obedecer la palabra, esas son las obras.
son las obras ahí manifiestas. Pero ¿qué ocurre y qué es lo que te queremos recomendar, ¿no? De que tengas cuidado. Cuando hay una persona, hay un ser humano, puede ser un varón o una mujer, que no conoce al Señor, pero que trata de salvarse por sus obras, no trata de hacer obras de caridad por aquí, por allá, ayudar a tal persona, ¿no? Y hace un montón de obras de caridad, creyendo de que con esas obras va a entrar al cielo, está mal. Lo primero es tener a Jesucristo en el corazón, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Producto de que ahora tenemos esa fe en el Señor Jesús, ahí recién vienen las obras. Amén. Amén. Entonces es lo que explicaba la pastora Angie igual. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque tiene que estar muy, muy firme todo este aspecto doctrinal en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Primero viene la fe en el Hijo de Dios. Viene la fe en escudriñar la palabra, volvernos, convertirnos al Señor. Y producto de eso vienen las obras. Amén. Pero no al revés. Porque si primero tú quieres hacer obras, ¿no? Sin confiar en el Hijo de Dios, simplemente la palabra nos muestra, ¿no? De que esas son obras muertas. En Hebreos la palabra nos dice, tengan cuidado con las obras muertas. Así es, ¿no? Y eso es lo más importante de la salvación, ¿no? Saber de que el Señor pagó ya el precio para que nosotros seamos salvos por gracia, Amén. ¿no? Inmerecidamente. Entonces nosotros tomamos este regalo del Señor, esa gracia inmerecida, y eso es lo que nos lleva a ser hijos de Dios. Amén. Entonces acuérdate, la salvación no es por obras. Dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe, no, sino que es por fe. Viene por una justificación que viene de una infinita gracia y bondad del Señor. Y es ahí donde comienza nuestra carrera. No Amén. tenemos que hacer nada para ser salvos, Él ya lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente creer, confesarlo con nuestros labios, convertirnos al Señor, arrepentirnos con todo nuestro corazón. Y después inmediatamente ya pasamos a ser hijos de Dios. Y es ahí donde comenzamos a edificar, haciendo y dando el fruto. Amén. Fruto de nuestra fe. Amén. Amén. Eso tiene que estar muy claro ahí en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sigamos ahí. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué al Señor le agrada tanto la obediencia? Amén. O sea, ¿por qué será de que el Señor nos pide obediencia? Porque es la demostración de que realmente le amamos. Así es. O sea, ¿y cuál es tu mejor, obviamente, adoración? Un corazón obediente al Señor. Amén. Y nota lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, el versículo 15. Lo vamos a leer ahí juntos en esta hora. Juan 14, 15 dice lo siguiente. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Amén. Wow, qué glorioso. Y es realmente cierto. El mejor acto de adoración, amados, que podemos tener al Señor es nuestra obediencia. Es tener un corazón rendido, un corazón fiel al Señor. Cuando le decimos, no, Señor, te vamos a adorar, amén, es bueno cantarle. Los cánticos realmente son cánticos que nos ayudan Amén. a acercarnos a la presencia del Señor. Los cánticos espirituales y toda la adoración que levantamos ayuda a limpiar los aires espirituales. Pero acordémonos, ¿no?, de que todo eso que nos lleva a la adoración tiene que provocar ese cambio en nuestro corazón. ¿Un cambio para qué? Para la obediencia. De que nuestro corazón le diga, Señor, si tú me mandas esto, Amén. yo lo voy a hacer. Señor, tu palabra dice esto, yo voy a ser fiel, yo voy a ser obediente a tu santo nombre. Y esa es la forma como demostramos el amor del Señor, Amén. el amor que tenemos por el Señor en una obediencia, ¿no? Exacto. Y la palabra adoración, ¿no?, además de cantar, de estar con el Señor, es obediencia, ¿no? Amén. Y uno ama adorar, ama cantarle al Señor, puedes pasar horas cantándole al Señor, haciendo todo por Él, pero esa adoración verdadera es obediencia. Amén. Amén. Y si tú haces eso, ¿no? ¿Y por qué alabamos al Señor? Como un acto de obediencia a Amén. Él, ¿no? Pero esa obediencia tiene que ser todo el día, en cada minuto de nuestro ser, obedecer al Señor. Y esa es la verdadera adoración. Amén. Amén. Tal cual. Amén. Vamos a pasar al cuarto punto. Amén. El cuarto punto dice, el Señor sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud
continua. Una vez más quiero que lo puedas leer ahí en tu pantalla, ¿no? El cuarto acto de adoración que hace sonreír al Señor dice: el Señor sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Qué glorioso. Amén. Amén. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien. Al Señor también le agrada recibir nuestra alabanza, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros le podemos conocer más y ser más felices. El Señor sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud a Él. Wow. Amén. O sea, no hay nada más realmente grato que encontrarte con una persona que es agradecida. No hay nada más grato que encontrarte con una persona que te aprecia, una persona que te valora, una persona que muestra obviamente esa gratitud. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor ama cuando nuestra gratitud es continua. Por eso la palabra habla acerca de ese sacrificio de acción de gracias. Así es, ¿no? Y qué importante es el ser agradecidos, ¿no? Amén. Y muchas veces, ¿no? Y saben que muchas veces hemos enseñado, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con la oración, ¿no? Que cuán importante es usar las palabras, ¿no? Amén. O sea, usar nuestros labios, ¿no? Porque es un arma que el Señor nos ha dado. Y si uno se da cuenta de eso, realmente te vas a dar cuenta que incluso si estás pasando por momentos de tristeza, depresiones, ¿no? Pero tú empiezas a declarar la palabra de vida, a usar tus labios, vas a transformar no solo tu entorno, sino la actitud que tú tienes en tu corazón. Y lo mismo pasa con el agradecimiento, ¿no? Amén. No hay que, decimos, no, pero el Señor ya conoce que yo soy agradecido, Él ya sabe, Él conoce mi interior, conoce, eso es perfecto, ¿no? Y el Señor justamente sí conoce lo que hay en tu corazón, pero hay que expresarlo, amén. Hay que expresarlo en oración, en adoración, no, con todo lo que tú puedas expresar ese agradecimiento al Señor, no, con todo lo que somos, todo lo que tenemos, pero especialmente usando nuestras palabras. Amén, tal cual, amén. Gracias, mi amor. La vida de Noé complació al Señor porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Amén. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar su agradecimiento al Señor. Le ofreció un sacrificio. Amén. Un sacrificio de acción de gracias. Vamos por favor a Génesis capítulo 8, el versículo 20. Nota lo que dice la palabra en Génesis capítulo 8, el versículo 20. Es realmente de mucha bendición. Amén, dice así: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Wow, amén. Amados, una de las mejores formas, ¿no?, que nosotros podemos manifestarle al Señor nuestra gratitud es cuando le ofrecemos lo mejor de nuestras vidas. Oh, amados, estamos llamados, ¿no?, a ofrecerle al Señor. O sea, tú quieres ser agradecido con Dios, que realmente tu gratitud se demuestre a través de la obra de ofrecerle al Señor. ¿Por qué hablamos de las ofrendas? ¿Por qué hablamos acerca de ser fieles al nombre del Señor? Porque a través de tus ofrendas tú estás evidenciando la obra de tu fe, de que estás siendo agradecido con Dios. Dice: Señor, te ofrezco mi vida. Amén. Señor, te ofrezco mi corazón, pero también soy fiel a tu casa con mis ofrendas en el ámbito económico. Amén. Con mis ofrendas en el ámbito de las finanzas, porque esa es una muestra de que realmente le estamos siendo fiel al Señor, no solo de boca para afuera, no solo obviamente y de palabras, sino que estamos demostrando con nuestras obras, como lo hizo Noé, ofreciendo al Señor. Amén. Ofrécele al Señor siempre lo mejor de tu vida. Amén. Y qué importante no es el ofrecer al Señor todo lo que somos, nuestras vidas, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, nuestros recursos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros talentos, Amén. Todo ofrecerlo en las manos del Señor, ¿no? Y evidenciarlo, ¿no? Y cuán importante es saber de que una persona obediente no le va a costar, ¿no? No le va a doler, sino que él va a decir: Señor, si esto es tuyo, a ti te pertenece. Amén. Amén. A ti te pertenece, ¿no? Y yo me acuerdo cuando comenzamos los primeros años caminando en el Señor, cuando era muy jovencita, ¿no? Y a mí me hablaron, ¿no?, del diezmo y la ofrenda. Lo primero que entendí es: Señor, es tuyo. Amén. Pero cuando uno es muy jovencito, no tiene los recursos económicos, ¿no? Pero sí tienes una mesada, ¿no? Y de esa mesada, no así, qué sé yo, que te den
100 bolivianos, 30 o lo que sea que te den, ¿no? Puedes guardar la 10ª parte, ¿no? Y ahí darlo, ¿no? Así sea Amén. algo pequeño, pero es algo que yo entendía que le pertenecía al Señor. Es decir, esto no es mío. Yo tengo, no sé, qué sé yo, de los 100 bolivianos yo solo puedo disponer 90 porque 10 son de mi Señor, ¿no? Amén. Entonces, y así es como uno tiene que crecer. Si tú estás pasando las primeras etapas de tu cristianismo, creciendo en el Señor, recibe esto con todo tu corazón. ¿Y qué pasa? ¿No? Que el Señor después trae una fidelidad a tu vida impresionante. Amén. Y Él se encarga de ti toda la vida, amén. Es Amén. porque uno tiene eso en su corazón. Y enseñar a los más pequeños, a los más chiquitos, si tienes tus hijos, no, enséñales, decirles, no, yo te doy una mesada pequeña, pero esto tú lo vas a dar el domingo a la congre, ¿no? ¿Por qué? Porque viene del Señor. En realidad, lo estás dando al Señor, amén. Y eso es realmente, clave, ¿no? Evidenciar nuestra fe. Acordémonos de que la palabra dice, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Han pasado 6 meses, ¿no? Ya de esta pandemia. Y que tú no hayas honrado al Señor, pero ni siquiera con un céntimo. Eso es realmente alarmante, realmente eso es preocupante. Para que realmente todos veamos nuestro corazón, si realmente estamos siendo fieles a la casa del Señor. Amén. Amén. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda a ofrecer al Señor sacrificio de alabanza y Amén. Sacrificio de gratitud. Amén. Wow, gracias a Dios de que ahora ya no tenemos que ofrecer animalitos, ¿no? Obviamente ponerlos en el altar. En el Antiguo Testamento esa era la forma de perdonar los pecados. Pero gracias al sacrificio de la cruz, ahora nosotros podemos ofrecerle al Señor sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud, como lo hemos mencionado, a través de lo que le ofrecemos al Señor. Vamos a leer, por favor, lo que dice Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Hebreos 13:15 dice lo siguiente. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Wow. ¿Qué tenemos que ofrecerle al Señor? Ese sacrificio de alabanza, es ese sacrificio, ¿no?, de labios que realmente agradan al Señor. Amén. Es un sacrificio de labios, es un sacrificio de gratitud, de hablar lo bueno, no lo malo, de hablar bendición, no maldición, de hablar agradecimiento y gratitud en todo tiempo al Señor. Y también, obviamente, es bueno de que nosotros podamos evidenciar la fe que tenemos a la hora de ser agradecidos con todas las personas que nos rodean. En tu familia, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, seamos agradecidos, pero con todos. Amén. Porque eso también es otra obra que manifiesta la fe que tenemos. Amén. Qué importante es ser agradecidos con todo, ¿no? Amén. Ser personas que agradecen, ¿no? Y eso es un sello del Señor. Amén. ¿no? Y nos hace mucho recuerdo la historia que el Señor cuenta en la palabra, ¿no? El suceso con los 10 Exacto. leprosos, ¿no? Que dice que el Señor sanó a todos, pero solamente volvieron uno, ¿no? Exacto. O sea, de ellos agradecerle al Señor, ¿no? Y Él decía, ¿dónde están los demás? Entonces el Señor espera lo mismo de nosotros. Amén. Espera que nosotros manifestemos esa gratitud. Y como Michael decía, igual con todas las personas, ser sumamente agradecidos. Amén. Amén. Es verdad, porque de esa forma estamos manifestando en quién creemos y a quién le pertenecemos, ¿no? Al reino de los cielos, al nombre del Señor. Amén. Amén. Alabamos al Señor por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. Vamos a leer, por favor, lo que David dijo en el Salmo 116, el versículo 17. Nota lo que dice el Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Amén. Wow, qué corazón más asombroso que tenía David. David continuamente le decía, Señor, yo te voy a dar sacrificio de acción de gracias. Y es más, cómo David podía exteriorizar la fe que tenía cuando le decía, Señor, yo no te voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. O sea, con esas palabras David le estaba diciendo, Señor, yo te voy a ofrecer lo mejor, no te voy a ofrecer lo que es gratis, lo que es, no sé, de cuarta. Señor, no, yo te voy a ofrecer lo mejor. Te vamos a ofrecer lo mejor a ti. Amén. Amén.
Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. ¡Wow! Y este es un principio espiritual. Cuando nosotros empezamos a bendecir el nombre del Señor, empezamos a alegrar su corazón, wow, eso produce alegría, por supuesto, en nuestros corazones. Y es ahí cuando el gozo del Señor viene a inundar nuestras vidas. Amén. ¿No? Qué importante se puede decir, conectarnos con esa gratitud, amén, ese gozo del Señor, decirle, Señor, estoy agradecido, quiero estar contigo en adoración, en oración, adorarlo, confesar esa gratitud, amén, manifestarlo en acciones, manifestarlo en todo. Qué importante, eso fortalece el espíritu. Amén. Amén. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo en todo este tiempo. Amén. Amén. Es verdad, mi amor. Amén. O sea, la gratitud, amados, con el Señor marca la diferencia. Amén. A la mayoría de las personas adultas le gusta cuando su mamá cocina, aún después de haberse casado y formado un hogar. Cuando alguien va de visita a la casa de su mamá, ella sin duda le prepara una mesa llena de platos caseros. Una de las cosas que les gusta mucho a las mamás es ver a su familia comer y disfrutar lo que ella prepara, no importa la edad de sus hijos. Amén. Cuanto más su familia disfruta la comida, más contenta ella se siente. Asimismo, los hijos también disfrutan hacerla sentir bien a ella. El resultado es recíproco. Mientras un hijo come los platos de su mamá, se deshace en alabanzas y elogios hacia ella. No solo quiere disfrutar su comida, sino agradarla también. Todo el mundo se siente feliz. ¡Wow! Y realmente qué bueno es este ejemplo, ¿no? Acerca de las mamás, que a las mamás obviamente les encanta poder cocinar, ¿no? O preparar las comidas favoritas tal vez ahí de los hijos. Qué bueno es de que todos estén reunidos ahí en familia, en casa. Es realmente muy bueno. Y cuando los hijos obviamente la llenan a la mamá de gratitud y le dicen, pero qué deli, no sé, obviamente este plato que has cocinado, qué deli, ¿no? Obviamente lo que nos has preparado. Realmente la gratitud es recíproca de ambas partes y eso trae alegría a todo el entorno familiar. Lo mismo pasa con el Señor. Y es un excelente ejemplo, ¿no? Amén. Eso, ¿no? De comparar cómo a veces uno cuando sales ya de tu casa, exacto, pasan muchos años, mucho tiempo, extrañas la comida que te daban en tu casa, entonces amén, tú vas, cuando se te presenta la oportunidad empiezas a comer y empiezas a agradecer, gracias, extrañaba exacto, esto, ¿no? Ese mismo sentimiento, ¿no? Lo tiene nuestro Padre cuando nosotros le agradecemos a Él, amén, amén, cuando nosotros volvemos a sus brazos, cuando nosotros nos sentimos cómodos por estar aferrados a su presencia y le empezamos a llenar de elogios de lo bueno que es el Señor. Y eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Realmente el Señor es bueno con amén, nosotros. Amén. Es bueno. Entonces no hay que callarlo, hay que decirlo a los cuatro vientos. Amén. Es verdad. Y agradecerle amén al Señor. Sí, así es. Es cierto. Y como dice la pastora Angie, y no quedarnos callados, amén. O sea, es como que uno da por hecho, ¿no? Sí, pero el Señor sabe que soy agradecido con Él. No, tienes que evidenciarlo, tienes que confesarlo y tienes que demostrarlo. Amén. Amén. Realmente eso alegra el corazón del Señor. Amén. Vamos a terminar en esta ya noche y con lo siguiente. La adoración también opera recíprocamente. Puesto que disfrutamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. Entonces es recíproca. Amén. La alabanza, la adoración, nosotros nos gozamos con el Señor y Él se alegra también con nosotros. Como decías, ¿no? Y como decías, mi amor, o sea, en el sentido cuando empezamos a alabar al Señor, a agradecerle por todo, Dios se alegra con nosotros. Amén. Así que no des por sobreentendido de que sí, es que Dios sabe de que yo estoy agradecido con Él. No, tienes que demostrarlo. Amén. Lo mismo pasa igual en el ámbito familiar, ¿no? O sea, no des por sentado de que sí, es que mi mamá sabe, ¿no? De que soy agradecido con ella, mi papi sabe de que soy agradecido con Él. No, demostrarlo, evidenciarlo, confesarlo. Incluso, no sé, al terminar el discipulado, agarrar, ¿no? El teléfono y llamarlos. ¿No? Obviamente llevas una videollamada y diles, mira, papi, no quería saber cómo estabas, gracias mami, gracias por eso, a tus hermanos, a tus hijos y demás. Amén. Amén, ¿no? Qué importante es la gratitud que se demuestra, ¿no? Porque de otra forma no sirve, ¿no?
Si tú haces algo bueno por alguien, tú vas a esperar, ¿no? Una mínima, ¿no? De Exacto. agradecimiento, ¿no? Amén. Y esa sensación también el Señor la ha puesto, ¿no? Acuérdense, hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, ¿no? Entonces hay que agradecerle al Señor, amén. Y ahí es donde encontramos y le sacamos una sonrisa al Señor por lo agradecidos que estamos por todas las cosas buenas y malas. Amén. Amén. Es verdad. Amén. Muy bien, así que vamos a terminar en esta hora con el Salmo capítulo 69, del 30 al 31. Nota lo que dice la palabra del Señor. Con cántico alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey, o de un novillo con cuernos y pezuñas. Wow, amén. Y acá David había entendido el principio, ¿no? Dice la Escritura, con cántico alabaré, con acción de gracias le exaltaré. Y David había comprendido de que al Señor le agrada más esto, que obviamente todos los bueyes, los novillos, los cuernos y pezuñas que le podían ofrecer al Señor. O sea, el Señor ama de que realmente ahí le presentemos ese sacrificio de acción de gracias. Amén. Amén. Amén, qué importante es poder manifestarlo, ¿no? Y David decía claramente, con cántico voy a alabar el nombre del Señor, con acción de gracias, y dice, y esto agradará al Señor. Amén. Ahí tenemos otra clave, tenemos otra, se puede decir, llave de parte del Señor para que nosotros seamos agradecidos con Él. Amén, qué importante es saber de que cuando somos agradecidos el Señor sonríe, y es Amén. Esto lo que tenemos que hacer. Amén. Es verdad, amén. Y para terminar, leamos el Salmo 68, 3, amén. Nota lo que dice la palabra en el Salmo 68, el versículo 3. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados, en este tiempo? Alegrarnos. Amén. Alegrarnos. Sabemos de que es un tiempo complicado, es un tiempo donde tenemos que cuidarnos mucho acerca de esta pandemia. Es un tiempo obviamente donde hay que seguir orando, velando en todo tiempo. Los conflictos obviamente políticos, ¿no? Sociales que lamentablemente no faltan, ¿no? En cada uno de los países. Tenemos que orar por nuestra nación. Se vienen obviamente las elecciones, ¿no? De acá a un mes, si Dios lo permite. O sea, hay que orar. Tenemos que orar por nuestro país, que el Señor nos ayude. Pero a pesar de todo eso, dice la palabra, alégrense los justos. Alégrense. Amén. Regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Amén. Wow, y eso es lo que tenemos que hacer, amados. A Dios le encanta ver a un pueblo alegre. Al Señor le encanta ver a un pueblo que realmente anda confiado de que en medio de las adversidades, en medio de los problemas, podemos tener el gozo de la salvación. Amén, amén, qué importante, ¿no? Es hacer realidad este salmo, ¿no? Dice, alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, y dice que rebosemos de alegría. Amén. Amén, y acuérdate que el gozo no es una característica, parte del fruto del Espíritu. Amén. Incluso no es la alegría de este mundo, ¿no? Que es pasajera, sino habla de un gozo que es sumamente sobrenatural, que todos aquellos que te puedes acordar cuando te convertiste al Señor, comenzaste a sentir un gozo, pero una llenura plena, ¿no? Y ese gozo te mantenía a cualquier tormenta que podía haber. Ese es el gozo que tenemos que tener. No porque las cosas están bien, porque las cosas son fáciles, sino porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Así que rebosemos de alegría. Amén. Amén. Ese es el llamado, amados. Amén. Así que realmente un gusto haber compartido con ustedes, amados, en esta noche, en el discipulado. Que el Señor los rebendiga. Realmente ahí de gloria en gloria, de victoria en victoria. Realmente ahí estos principios nos están bendiciendo mucho. Hemos avanzado los 4 actos de adoración. El 5.º punto, Dios mediante, la siguiente semana lo vamos a avanzar. Nos va a abarcar hoy casi toda la clase la próxima semana. Amén. Así que sigue atento. Una vez que termine la transmisión, obviamente puedes volver a repasar toda la lección. La clase ya va a estar también igual en el canal de YouTube. Puedes igual ver nuevamente y la clase del día de hoy. Puedes adelantar o retroceder, ¿no? Obviamente, y las partes que por ahí las hemos avanzado rápido. Así que un gusto haber compartido con ustedes, amados. Qué bueno haberte tenido, mi amor. Obviamente en discipulado, qué bueno, obviamente gracias a la tecnología estamos ahí aprendiendo a usar, ¿no? En este tiempo todos los medios para llegar con la palabra del Señor a las personas. Amén, así es, y agradecemos igual cada uno de sus comentarios. Amén. Todas
la participación que ustedes aportan es sumamente especial. No te olvides compartir esta prédica. Amén. No te olvides que más personas conozcan al Señor. Comparte en este momento, dale like si todavía tú no le has dado, ¿no? Incluso pásale esta prédica a todas las personas. Dile, tenemos que aprender a amar al Señor, amén, aprender a agradar al Señor, va a ser lo más precioso que podamos hacer. Y sigue compartiendo, revisa la prédica una y otra vez. Gracias a la tecnología podemos hacerlo, amén. Así es, amén. Así que el jueves los esperamos, este jueves, ¿no? Pasado mañana tenemos la reunión de Zoom a las 7:15 de la noche, así que va a ser de mucha bendición. Así que, amados, nos vemos en la siguiente transmisión. Amén. Que el Señor los recontra bendiga. Bendiciones.